Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar del concepto de innovación. Básicamente es una palabra que está de moda y que aplica a una cantidad de situaciones que tienen que ver con procesos productivos, con tecnología, con conocimiento aplicado, con investigación y desarrollo. Lo primero que tenemos que decir sobre innovación es que es un proceso interactivo. No es un evento simple, no es que nosotros aplicamos una novedad o una invención sobre un producto y eso ya constituye una innovación. Para que resulte una innovación debe haber interacción entre distintos actores. Además, toda innovación incorpora conocimiento de distintas fuentes, del diseño, del área de producción, de comercialización, de la academia, es decir, de las universidades, de los proveedores que interactúan en un proceso productivo, de los consumidores, de competidores. Todos ellos interactúan en ese ecosistema y el conocimiento que nosotros podemos ir tomando de ellos se va transformando y se va volcando en lo que después va a ser una mejora incremental o una innovación. Pero lo que sí queda claro en todo caso es que entre todos ellos hay una vinculación muy fuerte dentro de una cadena de valor. Si el concepto de cadena de valor ya lo tenemos en otro video, pueden ir a verlo para ampliar la idea, pero esa vinculación se da dentro siempre de una cadena de valor, nunca de manera aislada o de manera espontánea, digamos, por decirlo de alguna forma. A las innovaciones suele clasificárselas en dos grandes grupos. Las radicales, donde lo que predomina es un cambio de paradigma, es decir, hay una ruptura entre lo que se venía haciendo y lo que se hace ahora, o entre el uso de una determinada tecnología antigua, entre comillas, y una absolutamente novedosa. Cuando esto sucede, podemos decir que hay un cambio de paradigma. Por lo tanto, esa tecnología es disruptiva y existen otros principios de funcionamiento. Podemos nombrar como ejemplos en su momento a la energía nuclear, a pantallas de cristal líquido, que son las que se utilizan para los monitores modernos, a teléfonos inteligentes o smartphones, a hornos a microondas, a cámaras digitales que sustituyeron a las analógicas, o a un simple código de barras que nos sirve para leer información de una manera diferente a como lo hacíamos antiguamente. Todos esos ejemplos constituyen o constituyeron en su momento innovaciones radicales, es decir, rompieron con un paradigma establecido, con algo que funcionaba de una determinada manera hasta ese momento, para pasar a cumplir otra función, ya sea un artefacto o una tecnología determinada, de una manera en la cual quizás no nos imaginábamos que iba a suceder. El otro gran grupo en el que se clasifican las innovaciones se denomina incrementales, es decir, innovaciones incrementales. Allí lo que hay es combinación de tecnologías ya existentes o pequeñas mejoras sobre un producto ya existente o sobre un proceso, que muchas veces puede ser proceso de fabricación, en el cual se aplican mejoras continuas para resolver problemas cotidianos o de uso de un determinado artefacto. Podemos tomar también ejemplos, el software de los teléfonos inteligentes que se va modificando y se le va agregando funciones, cambios en el diseño de los automóviles que le cambian la configuración, ya sea porque se le agregan nuevos dispositivos o funciones para que quien lo maneje tenga mayor comodidad, mayor autonomía, sistemas de autofacturación en tiendas, que pueden ser estaciones en donde el consumidor paga, no necesita la atención de una persona que le cobre y puede pagar él directamente, o los sensores que se incorporan a artefactos domésticos de uso cotidiano que nos sirven para recabar información sobre el funcionamiento de los mismos. También, por ejemplo, para mencionar algo que a veces no se registra como una innovación incremental, podemos hablar del cambio en técnicas quirúrgicas de invasivas a menos invasivas. Esto es muy común y esto tiene múltiples ventajas. Pero bueno, en todo caso,
Estos ejemplos lo que denotan es una pequeña variación, una pequeña mejora sobre algo que ya existe, sin que eso implique un cambio total de paradigma como era el caso anterior. Siempre, ya sean innovaciones radicales o incrementales, la innovación requiere gestionar información y conocimiento, como decíamos al principio. Es decir, la información puede venir de manera tácita por una trayectoria tecnológica, es decir, por un saber hacer que se va transmitiendo de generación en generación y que pueda resultar, entre comillas, fácil de transferir. A veces ideas, habilidades, experiencias, destrezas se pueden transferir de manera intuitiva y pueden estar asociadas a acciones concretas, es decir, a una manera de hacer las cosas. Generalmente ese tipo de información no está documentada, por eso le decimos que es tácita, y es una información muy difícil de gestionar. Si nosotros acabamos de decir que toda innovación requiere gestionar información, pero cuando la información es tácita, cuando se trata de un saber hacer, y eso no está registrado en ningún documento, bueno, esto es muy difícil de transferir y por ende muy difícil de gestionar. Queda asociada esa información o ese saber hacer a un modelo mental determinado, a un tipo de conducta. Por ejemplo, si yo digo la técnica de poder cocinar o de saber cocinar o de saber moldear un material, es una técnica que está asociada a formas de conducta, a formas de hacer algo con ese material. No está almacenado ni estructurado, salvo que exista un manual que nos explique cómo hacerlo. Y en este caso ya la información no sería tácita, sino que sería codificada. En cambio, cuando hablamos de conocimiento, como forma de diferenciar información de conocimiento, lo asociamos a un registro codificado, a lo que acabo de decir, es decir, a un manual de procedimientos, inclusive a una patente de invención donde se explicita, se detalla la forma de hacer determinada mezcla, determinada fórmula para aplicarla a algún proceso industrial, etcétera. Allí sí podemos hablar de conocimiento codificado que está a nuestro alcance y que de alguna manera podemos reproducir. También la innovación, además de entenderla a partir de estos dos grandes grupos que acabamos de mencionar, podemos trabajarla o podemos referirnos a ella desde distintos modelos, desde una forma de modelar a la innovación, de entenderla. Muchas veces se habla del modelo lineal de innovación. El modelo lineal de innovación es el que básicamente parte de la ciencia básica y que esa ciencia básica después nos va a dar material para aplicar en determinados usos prácticos o derivar en usos prácticos. Como en el caso de la energía nuclear, cuando se investigó, cuando se desarrolló toda esa línea de investigación, quizás de entrada no se imaginaba que se iba a aplicar, por ejemplo, a medicina, o no se imaginaba que se iba a aplicar a propulsión o armamento bélico. Ninguna de esas aplicaciones estaba en la mente de los primeros científicos que investigaron y explicaron el funcionamiento de esa energía nuclear. Pero allí tienen un ejemplo del modelo lineal, es decir, primero investigación, luego aplicación, en ese orden. Es decir, yo invierto en ciencia y tecnología para hacer ciencia básica sin importarme a mí cuál va a ser la aplicación de esos conocimientos a futuro. Podemos dar otro ejemplo, la nanotecnología, algo que hoy está en la política tecnológica de muchos países desarrollados, o en vía de desarrollo, como le decimos a veces, aplicada, por ejemplo, a computadores. En el caso del desarrollo de memorias o a pantallas de cristal líquido, que mejoran la definición o la fidelidad de los mismos. Un representante de esta línea o de este modelo de innovación fue Bosch y tuvo un fuerte impacto en la década de 1950, 40, 50, 60 en Estados Unidos, porque fue de alguna manera quien propulsó, quien desarrolló todo el programa nuclear de Estados Unidos y la aplicación de esa tecnología a distintos programas de defensa. Pero también tuvo implicancia en los desarrollos de él en la creación de computadoras, porque él creó una computadora analógica en 1930 y que también se utilizó en la industria de defensa de los Estados Unidos.
uno de los primeros antecedentes en el desarrollo de cálculos matemáticos a partir de sistemas computarizados analógicos. Otro modelo de innovación que también entra, si se quiere, dentro de cierta linealidad, pero que es un poquito más complejo, es el modelo push-pull. Push cuando la innovación es producto de un empuje de la tecnología. El mercado no demanda esa tecnología, no la pide, no la necesita, hasta que esa tecnología aparece o se instala en el mercado tratando de que el mercado la necesite, la desee o la aplique en uso cotidiano. Por eso estamos diciendo allí que la innovación es empujada por la tecnología que tiene incorporada. En este caso, cuando hablamos del modelo push, es muy factible que esté involucrada la investigación y desarrollo, es decir, el I+D, de manera precedente, antes de que esa tecnología se aplique al producto y que salga al mercado. En el caso del modelo pull, es al revés y el mercado jalona esa necesidad de crear una nueva tecnología y aplicarla a una innovación, porque generalmente lo que hay allí en juego es la resolución de algún problema, de alguna problemática cotidiana, de alguna necesidad que presiona a la investigación y desarrollo para que encuentren soluciones a esos problemas. Y en ese caso los problemas y las necesidades son los impulsores de la innovación. El tercer caso es un modelo interactivo donde hay confluencia de capacidades tecnológicas y necesidades del mercado. Es decir, confluyen los dos modelos anteriores en este modelo interactivo que no necesariamente necesita tener como antecedente investigación y desarrollo, sino que combina tecnologías ya existentes y las adapta a nuevas necesidades del mercado. Pero en este modelo interactivo, como decíamos al principio del video, hay una compleja red de actores y mucha vinculación tecnológica. En fin, como cierre, toda innovación es un proceso. Esto es lo que les dije al principio, lo que quiero recalcar al final. No es algo espontáneo, no es que alguien amanece iluminado y soñó con un invento y lo aplica. Eso resulta medio mítico. La innovación, dijimos, puede ser radical o incremental. Radical cuando rompe con un paradigma establecido e incremental cuando se van haciendo pequeñas mejoras. Dijimos que había distintos modelos de innovación, que son los que acabo de nombrarles. Dijimos que siempre hay conocimiento involucrado, que ese conocimiento puede ser tácito o puede ser codificado. Dimos la diferencia de esos dos tipos de conocimiento. Y dijimos que el tema de la vinculación tecnológica entre todos los actores que están en juego en esa compleja red es central para que haya innovación. Puede haber innovaciones sociales, por ejemplo, que son a veces las más difíciles de reconocer, ¿no? Muchas veces resuelven problemas sanitarios como pandemias o epidemias o hambrunas, o simplemente se aplican a sistemas de transporte, como podría ser la tecnología NFC, cuando uno puede pagar un transporte con su teléfono inteligente por principios de magnetismo, de electromagnetismo, que se aplican a un aparato como es un teléfono celular o un teléfono inteligente. Así hay cantidad de ejemplos que son innovaciones sociales o que en su momento fueron innovaciones sociales, como lo fue la imprenta o como lo fueron los sistemas de seguro. Hay muchos ejemplos de innovaciones sociales, pero a veces no se las reconoce como innovación. La innovación muchas veces queda asociada a la tecnología industrial. Pero bueno, hemos visto la definición de innovación y hemos visto las variantes existentes para entender este concepto complejo. Los espero en el próximo video y muchas gracias.